Hola, 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 ¿cómo están? Espero que muy bien. Hola, 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 vamos a esperar que se vayan conectando. Les doy la bienvenida desde ya, esperando que se conecten muchas personas. Quienes resuenen con este live del día de hoy, hola, 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 vamos a hablar con respecto a la sanación de papá, la importancia de que podamos sanar esta relación con papá, cómo nos afecta, cómo nos influye. eh, Así es que vamos a ir esperando que se vayan conectando más personas. Bueno, Instagram me dice que está avisando a los seguidores. Vamos a esperar un poquito más para que comencemos a hablar con respecto a esta sanación con papá. La importancia de la sanación con papá. Viernes pasado hablamos de lo que significaba la relación o no relación con mamá, la importancia de esta relación en nuestra vida. Hoy hablaremos de la importancia de esta relación en nuestra vida, la relación de papá, cómo nos afecta, cómo nos influye. Así es que bienvenidos, espero que hayan tenido una semana genial, genial estos días. Mientras empieza a conectar gente, les voy contando que por estos días, esta semana, hubo luna llena en Aries. ¿Y qué ha estado generando en todos nosotros, en nuestra energía? Una intensidad internamente que puede ser ya sea de rabia, ya sea de mucho impulso, de querer hacer muchas cosas, de tener mucha energía, eh, que muchas veces si no entendemos de dónde viene esa energía, podemos irla canalizando de una manera errónea y por ahí podemos estar diciendo cosas que no aguantamos mucho tiempo y ahora como está esta energía de Aries, de fuego, podemos estar llegando y lanzando bolas de fuego. eh, pero todo esto en el fondo es esta energía de la individualidad de Aries. Esta luna llena que está como en la macro, en la cúlmine, nos está invitando a que conectemos con nuestra individualidad. Por eso que internamente las energías están como bien revolucionadas internamente porque nuestra alma, nuestra esencia está pidiendo salir, está pidiendo mostrarse tal cual es, sin miedos, sin culpas, sin moralidades. Así es que eso está pasando porque muchas personas igual me han preguntado de que han estado con dolor de cabeza, mucha ansiedad por estos días también, sentirme ofendido, tener mucha rabia, pudieran estar llegando muchos recuerdos de la infancia, que me empiezan a gatillar esta rabia, este rencor y siento la necesidad de expresar lo que me pasa, porque claramente esta energía, no, como les decía, nos está invitando a nuestra individualidad, ¿ya? Así es que eso para ir entendiendo las energías de esta semana, tan potentes, tan power. Mundo Bebé, hola, hola. Urno, no sé cómo pronunciarlo, pero hola, hola también. Vamos a ver si... Bueno, vamos a partir nomás porque me interesa que ya empecemos a hablar sobre este temita. Entonces, queridos, vamos a empezar a hablar sobre este tema de la sanación con papá. Y para empezar a entender la importancia de lo que es nuestro padre en nuestra vida, tenemos que comenzar a entender de que nuestra madre, sin nuestro padre, no sería nuestra madre. Porque finalmente nuestra madre es un 50% y nuestro padre es ese otro 50% y que en conjunto se complementaron y se formaron nuestros padres. Por lo tanto, es muy importante entender, eh, sobre todo cuando no ha habido un papá presente, o ya sea físicamente o emocionalmente en nuestras vidas, y pasa que mamá, por ejemplo, está con toda esta carga de rabia, probablemente por el rechazo de papá, probablemente por el engaño de papá, la ausencia. Muchas veces pasa que la mamá anula
esta energía del papá. Por ejemplo, cuando limita la conexión del hijo con el papá por su propio enojo, por su propio rencor, está anulando y está no permitiendo que el hijo pueda reconocer esta energía masculina, este hijo, esta hija, que pueda reconocer esta energía masculina en sí mismo, en sí misma. Entonces, es muy importante, esto es para que lo vamos entendiendo, digamos, si nos tocó vivir esta situación, es importante esta información para ir entendiendo el por qué no conectamos muchas veces con esta energía masculina, con esta energía que nos debió haber entregado papá. Nos cuesta reconocer esta energía, nos cuesta reconocer a nuestro padre, nos cuesta reconocer la vida que nos entregó nuestro padre, porque finalmente nuestra madre fue un recipiente que recibió esta semillita y este recipiente lleno de amor finalmente recibió esta semillita para nutrirla, para darle calorcito y para que finalmente después de su tiempo de gestación y de amoldar en este amorcito, si es que hubo, se le entrega y se le cede el paso a nuestro padre para que nuestro padre nos invite a conocer la vida, ¿ya? Entonces se va entendiendo un poco la importancia de que nuestra madre sea capaz de reconocer o que nos permita reconocer nuestro linaje, nuestra energía masculina, digamos, que va a ir directamente el tema de la seguridad, ¿ya? Vamos por ahí. Entendiendo un poco la importancia, al igual que la madre. Muchas veces cuando no está papá o mamá resulta ser que tiene un carácter mucho más fuerte, luego termina anulando a papá. Terminan anulando ya sea su energía, su esencia, sus características que la van a anular, que pudiera la mamá anularlo porque me molesta a mí, y finalmente pudieran ser luego características que el hijo, la hija pudieran tener, y que eso muchas veces, para que se vaya entendiendo, genera el rechazo de nuestra madre. La semana pasada hablamos de las 5 heridas principales que se van originando en la infancia, como el abandono, la traición, el rechazo, la vergüenza y la injusticia. Entonces, por ejemplo, con respecto a esta misma herida del rechazo, ¿por qué muchas veces se va generando? Es por esto mismo. Porque ahí mamá tuvo un conflicto con papá, se sintió abandonada, se sintió herida, se activaron estas heridas probablemente desde su infancia. Entonces las llevó a que nos cargaran con esa carga emocional, valga la redundancia, del rechazo, del abandono. Entonces, ¿y por qué se acentúa en el hijo cuando se lo va traspasando madre? Es porque estas mismas características, por ejemplo, que pudiera tener el hijo, la hija de su padre, le va a estar reflejando a mamá y le va a estar recordando este dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que mamá empieza a rechazar. No me gusta que hagas eso, no me gusta que tenga este tipo de cosas porque igual a tu papá y tu papá hacía esto y eso es malo. Entonces, ¿qué va pasando con el niño, con la niña? Comienzas a integrar una creencia de que ese aspecto, esas cosas de ti que traes desde tu padre, no son buenas. Y entonces empiezas a esconderlas, empiezas a reprimirlas, empiezas a no aceptarlas. Entonces luego, en la adultez, te vas dando cuenta que hay algo que te va faltando para sentirte más seguro, para sentirte más libre con quien tú eres originalmente. Y ahí es donde empieza a entrar el conflicto. Porque finalmente, ¿por qué se está generando eso? Es porque no estamos reconociendo esta energía de papá, esta energía de seguridad con respecto hacia la vida. Si bien mamá está relacionada con la abundancia y el éxito, porque mamá es quien nos entrega esta nutrición, el amor hacia las cosas, el amor hacia la vida, de ahí depende mucho si es que fuimos nutridos de niño o no, con amor, porque desde ahí va a ser mi enfoque del respeto y el valor y el amor hacia la vida, ¿ya? Entonces, si consideramos esto con respecto a mamá, nuestro padre
En este caso está relacionado con la seguridad profesional, ¿ya? En el fondo es, por ejemplo, me gusta hacer este trabajo, me encanta, le pongo todo el amor del mundo si tuve esta nutrición emocional, pero ¿qué pasa si no tuve esta seguridad de papá? Va a provocar que probablemente esté en el trabajo que efectivamente me gusta hacer, me disfruto mucho, pero no tengo la capacidad, por ejemplo, de poner límites. En este caso, mi jefe cacha que me gusta la pega que hago, pero no tengo esta capacidad de la seguridad de imponerme esta necesidad de validación, de que me digan que está bien lo que estoy haciendo cuando en el fondo yo sé que estoy haciendo las cosas bien porque es algo que amo. Pero como no estuvo esta seguridad de papá, me cuesta tener seguridad en mí al momento de poner mis límites, al momento de hacerme valer profesionalmente, por ejemplo. Y no tan solo en lo profesional, digamos, en un trabajo siendo dependiente, sino que también como independiente. Cuando comenzamos comenzamos algún proyecto X, muchas veces van muchos de estos proyectos quedando en el camino porque nos falta la constancia y nos falta la voluntad de esta misma energía de papá que no está, que no estuvo. Entonces, entendiendo esto como un poco de intro, es que vamos a ir entendiendo esta vez si me voy a guiar por mi, por mi PowerPoint ayudita para ir un poquito en orden. Entonces, con respecto a lo que ya le he ido explicando, se han hecho estudios científicos referente a esta relación y la importancia de la relación con los padres. Acá, por ejemplo, tengo una información de que según Otto Kelly, que es fundador y presidente de la Asociación Norteamericana de Dad Academy, la Academia de Padres, dice de que toda enfermedad social está directa o indirectamente relacionada con la ausencia paterna, ya sea una ausencia real o emocional. Entonces, desde este estudio que ha hecho Otto Kelly, ha logrado reconocer y clasificar 6 tipos de padres que crean heridas en la infancia. Entonces, estos padres, por ejemplo, el primero sería el padre desaprobador. Y aquí hay un conflicto heavy con el padre desaprobador porque influye mucho en la necesidad que voy a tener en la adultez de que me aprueben, ya sea en las relaciones, ya sea en el trabajo. Por ejemplo, si quiero comenzar algo, voy a tener una inseguridad tal que tengo este fantasma de papá que siempre crecí, que me exigió y más encima me exigía, y cuando cumplía con esta meta siempre había un error, nunca estaba bien. Entonces esto me fue generando una inseguridad heavy que ya después en la adultez tengo una necesidad desde el miedo, desde la inseguridad de comprobar que estoy haciendo las cosas bien. Esta es la necesidad de la aprobación del otro, de que otros me validen para yo sentirme segura y sentirme tranquila y confiada y poder continuar, porque si no, no continúo, porque si no siento que estoy haciendo todo mal y me frustro y mando todo a la cresta. Entonces, tenemos también el padre con enfermedad mental, que también va a generar, estos padres con enfermedad mental muchas veces va generando la ausencia emocional. Ya sea, bueno, va a ser como de los dos extremos. Puede ser con enfermedad mental desde la agresividad o desde esta ausencia emocional. De crecer viendo a tu padre, pero finalmente no está. Es como que está y no está. Entonces se va generando de igual manera esta sensación de abandono, ¿ya? Por lo general, todas las heridas que están relacionadas con respecto al papá van ligadas al rechazo y al abandono. Si bien tanto mujeres y hombres tenemos y generamos estas heridas de igual manera, este tipo de patologías, por decirlo así, o tendencia desde estas heridas emocionales con respecto a papá,
se van a ver mucho más intensas o reflejadas en las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer cuando nace, el primer amor, por ejemplo, es nuestro padre. Al igual que para el hombre, el primer imagen de autoridad, el que me dice voy a seguir tus pasos, no sé, antiguamente, por ejemplo, se utilizaba mucho que, bueno, la niña ahí con la mamá, pero el niño era el que empezaba a salir a cazar con el papá le enseñaba a crear herramientas para luego valerse por sí mismo ante la vida. Entonces, esta necesidad de validación es la que el niño va necesitando. Y la niña, de alguna manera, va necesitando esta atención emocional. El saber que es importante. También hay una necesidad de validación, pero de alguna manera es como sutil la diferencia. ¿Por qué? Porque en este caso, como les decía, hay mayor conexión con el papá y la niña, y viceversa, el niño con la mamá. Por ejemplo, cuando la niña vive una ausencia de papá, es 99% probable de que va a ir buscando inconscientemente a su padre a través de todas las parejas que vaya encontrando o coincidiendo en su camino. De manera inconsciente, porque de chica se creó un vacío. Necesitaba a mi papá. Necesitaba este abrazo de seguridad, de sentirme importante, de sentirme valiosa, de que me respeten, qué sé yo. De que me permiten ser caprichosa, incluso a veces. Si no tuve esta seguridad, se crea una carencia tan heavy que la dejo ahí alojada, pero empiezo una búsqueda incansable e inconsciente en el exterior, porque nunca entendí, nunca me explicaron qué pasó internamente. Entonces hay una inquietud interna que yo no sé cómo manejarla, y finalmente hay una necesidad de llenar solamente ese vacío. ¿Y por qué lo voy a llenar y lo voy a satisfacer a través de las relaciones? Porque está esta relación inicial o esta falta de relación inicial, ¿ya? Entonces, luego tenemos el padre con una o varias adicciones, que también hay un tema ahí importante con el padre, porque desde ahí nos va generando muchas dependencias. El tema del rechazo también es importante. Y con el tema del rechazo, porque obviamente papá, al estar, digamos, con adicciones, su enfoque está en su interior, ya sea alcoholismo, ya sea drogas. Finalmente entendemos y sabemos que esta adicción es una manera de evadir sus dolores. No olvidemos que nuestros padres también fueron niños, también pasaron por nuestra historia. Muchas de esas historias fueron mucho más complejas que la que nosotros vivimos, porque a pesar de que ellos sufrieron tanto, hicieron un esfuerzo por mantenernos con vida, por mantenernos con comida, aunque muchas veces tuvieron que dejarnos solos por tener que ir a trabajar, pero era su manera, su conciencia y sus herramientas en ese momento para poder protegernos. Esa es su manera de entregarnos su amor. Entonces, y que hoy en día pasa también, muchos jóvenes ya se entiende que el tema de las adicciones provienen de una tendencia a evadir estas heridas. Entonces nuestros padres pasa lo mismo. Con nuestros padres más encima es súper heavy, porque hoy en día, en la actualidad, podemos ir reconociendo en los hombres la sensibilidad. Y eso se debe a esta nueva conciencia, a que el machismo de alguna manera un poco a que va quedando obsoleto, aunque queda mucho, pero de a poco va quedando obsoleto. Entonces, imaginemos o empaticemos con esta generación de nuestros padres antiguamente, que la cultura y la sociedad era muy, muy machista. Entonces, imagínate cuando un niño se puso a llorar, en este caso nuestro padre. De niño sufrió abandono, de niño sufrió, no sé, pudo haber nacido un niño. Por ejemplo, mi padre pudo haber nacido con una esencia de artista, creatividad, pero a flor de piel. Y cómo se va viendo esta creatividad, va rayando las paredes, o de repente la música, y qué sé yo, y hay una motivación con el arte.
Entonces, muchas veces el machismo relacionaba esta sensibilidad con homosexualidad, con otros términos que son mucho peores para referirse a la homosexualidad en ese entonces. Entonces, valga la redundancia, entonces imagínense a ese niño con esta sensibilidad y, por ejemplo, con esta cultura machista, y toda esa sensibilidad tuvo que comérsela, reprimírsela y guardársela por ahí mismo en un lugar donde sabía que no podía volver a abrirlo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense un niño reprimiendo toda esta creatividad, toda esta energía, todas estas ganas de, no sé, de vivir su esencia libremente, y esta sociedad que de repente aparece tan machista y nos aplasta y nos dice: no, no tienes derecho a creer, no tienes derecho a imaginar una vida bonita, porque esta es la vida. Tienes que trabajar, tienes que casarte, tienes que tener hijos y tienes que morir en la pega para que no les falte nada. Entonces imagínense toda esta carga emocional. Muchas veces genera de que nuestros padres no soporten toda esta carga y de temprana edad comiencen a evadir, ya sea con el trago, ya sea con las drogas, porque no soportan esto. Más encima la responsabilidad que se les impone desde chicos de que después, de que nunca van a ser libres, porque una vez que ya crezcan se tienen que casar, que hay que tener hijos, que hay que ser responsables, ta. Entonces finalmente nunca se les permitió vivir la inocencia. Entonces, por ejemplo, a propósito de esto mismo, es que muchos padres se convierten en eternos niños, porque su niño interior finalmente está ahí guardado, reprimido, nunca le permitieron que saliera, que disfrutara. Entonces va quedando ahí, está esta necesidad de que el niño, la niña quiere salir, entonces a veces no sabe cómo manejarlo. Muchas veces pasa que llegan a ser torpes y por ahí salen ciertas palabras desde esta torpeza que pueden doler o que pueden molestarte, pero es el lenguaje que tienen, ¿cachai? Entonces, si bien hay responsabilidad de nuestros padres con respecto a nuestras heridas, también somos responsables nosotros de decidir si seguimos cargando con esto, con este juicio moral hacia nuestros padres, aceptando de que ellos también de repente no tuvieron tantas herramientas para ser los papás que nosotros quisimos que fueran. Fueron los papás que pudieron ser solamente. Entonces, y muchas veces esta misma carga de no poder ser los padres que quisieran ser, no es soportable para el alma, para la conciencia. Entonces ahí pasa mucho el tema de la evasividad a través del alcohol y a través de las drogas, ¿ya? Eso. Ahora, también debo mencionar de que si no te sientes preparado, de repente si hubo mucho dolor en tu historia con tus padres, es importante el entender esto desde las herramientas o no herramientas de tus padres. Finalmente te ayuda a ti comprender tu historia y comprender de que en el fondo no fue que muchas veces quisieron dañarte como te dañaron. Fue desde la inconsciencia, desde la conciencia que tenían en ese momento y desde las herramientas que tenían en ese momento. Pasa mucho que nosotros, por ejemplo, nuestra generación, y lo digo personalmente en mi vida, tuve que yo comenzar a entender mi historia, mis dolores, mis limitantes, estas creencias limitantes, porque en un momento se volvió un caos en mi vida. No entendí nada, me perdí. Como lo dije la semana pasada, me tuve que perder para volver a encontrarme. Pero en esa pérdida entendí de que en el fondo era mi responsabilidad de seguir cargando con el rencor, con la rabia, o soltarlo, pudiendo elegir si continúo, digamos, viviendo la misma situación o no. En mi caso personal, mi sanación con mi madre ha generado un acercamiento importante, no así con mi padre, pero desde ahí, por ejemplo, he tenido que ir entendiendo, porque yo tengo aquí la herida del abandono y por ende la del rechazo, que recién entendí hace poco esta herida del rechazo desde un abandono. Es súper loco, porque todos cargamos como con más de una de estas 5 heridas que hablamos la semana pasada, que pueden aquí mismo encontrar el videíto.
donde expliqué un poco de estas heridas. Entonces, en mi caso entendí de que, bueno, mi viejo también tuvo abandono, también vivió rechazo, por lo tanto, él no tuvo la herramienta y no tiene la conciencia y el amor y las herramientas como para ser un padre seguro y entregarme esta seguridad a mí. Decidió no estar porque no se sentía seguro y con herramientas para ser un padre protector. No sentía que lo podía hacer bien tal vez. Prefirió no estar. Entonces, como hija, yo sentí el abandono, yo sentí la ausencia. Desde ahí, la necesidad de validación, la necesidad de aprobación. ¿Por qué? Porque claro, he tenido que ir sanando esta relación de mamá, que ya la he ido entendiendo. Se fortaleció esta sanación al ser yo madre. Entonces pude entender muchas cosas y empatizar desde ahí. Pero también con papá entendiendo de que pasa mucho esto con las hijas y con los papás, de que cuando no está, tenemos una necesidad de controlar que esté. Es como muchas veces hacemos cosas para llamar su atención cuando no está. Entonces, o vamos a inventar cosas, o vamos a manipular situaciones, o vamos a tener un control excesivo de que no, es que tú tienes que hacer esto otro, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Cachai? Entonces, y finalmente no nos damos cuenta que por ahí estamos ahogando. Es como una necesidad extrema de que no te vayas, ¿cachai? Entonces es súper heavy, yo lo entendí hace poco. Pero esto mismo pasa con las parejas, cuando está esta carencia, eh, que no pudimos llenar, que no se ha llenado y que más encima no somos conscientes de esta herida y seguimos inconscientemente buscando por fuera, es cuando nace una inseguridad heavy con respecto a las parejas, por ejemplo. Tenemos la creencia de que nos van a engañar, de que nos van a abandonar, de que si, tenemos la inseguridad de saber si estamos haciendo las cosas bien. Necesitamos que nos aprueben a cada rato, por ejemplo. Si recibí a mi pareja con una sorpresa, voy a estar ansiosa de saber si le gustó o no le gustó, porque no quiero que se haya enojado, y porque si se enoja me puede abandonar y yo no quiero un abandono. Entonces es súper loco, no nos damos cuenta, pero está todo ligado. Entonces, eh, oye, perdón, estaba tan embalada que recién me metí ahí en el chat. Entonces, está todo súper unido con el tema del papá. Entonces, seguimos con los padres. Para ir entendiendo esta otro, la cantidad completa. Entonces, está el padre abusador también. Claramente ese papá nos puede generar muchas heridas heavy. La contradicción de que nuestro papá es quien nos tiene que proteger y por qué nuestro papá es quien nos está dañando. Entonces se crea un vacío mucho mayor porque es como ¿en quién confío? Si en quien tenía que confiar me está dañando. Eh, bueno, ahí también el tema es que hay que entender, mis queridos amigos y amigas, de que hay muchas heridas que vienen a nivel ancestral, a nivel linaje familiar. Entonces hay mucha carga que a veces, por ejemplo, ha habido una línea de maltrato tan heavy a nivel físico que va a tener que una persona de ese linaje recibir este maltrato de alguna manera para salir como ave fénix y decir basta. Entonces, pero hay que entender también de que la violencia con más violencia o el rencor con más rencor genera más rencor. Violencia más violencia genera más violencia. Entonces, aquí hay que entender que llega un momento en que estas heridas nos pesan tanto en el alma porque a nosotros nos van limitando. Por ejemplo, la ausencia de papá, por ejemplo, y que de chico no la entendimos y que vamos necesitando llenar esta carencia inconscientemente, no nos damos cuenta cómo vamos buscando desesperadamente a nuestro papá en nuestras parejas. Entonces ya, por ejemplo, con solo ese hecho, nos vamos dando cuenta de cómo nos va limitando el tema. Entonces, y luego voy a explicar el tema de por qué está ligado con el tema de lo profesional y la abundancia. Pero es muy importante. Es muy importante también, por ejemplo,
al tener este padre abusador o todos estos padres, lo que explicaba al principio, que nuestra madre no sería nuestra madre si no hubiera sido con ayuda de nuestro padre, porque finalmente nuestro padre fue quien nos dejó la semillita, es que cuando tenemos esta imagen de papá agresivo, por ejemplo, papá abusador, automáticamente vamos generando un rechazo nosotros hacia ellos. Entonces, ¿qué pasa con este rechazo? Que ahora nosotros estamos negando en nosotros mismos la energía de papá. Entonces, como explicaba al principio, cuando mamá, desde su herida, desde su dolor, nos niega este canal de reconocimiento hacia la energía paterna, de esta energía masculina que tenemos, pasa también que cuando hay un papá abusador, un papá maltratador, sobre todo con nuestra madre muchas veces, somos nosotros quienes vamos generando este rechazo y por ende con este rechazo vamos negando esta energía masculina en nosotros. No la reconocemos y por ende al no reconocer esta energía masculina, no reconocemos en nosotros esta seguridad y sentirnos capaz de lograr el éxito, de lograr la seguridad y el merecimiento que siento realmente. Entonces es súper heavy. ¿Qué más? El padre que no se puede confiar porque no cumple sus promesas. Probablemente con este papá también hicieron lo mismo. Le prometieron y nunca cumplieron. También hay un tema de rechazo, de no, esta energía masculina es como... me da poca seguridad, entonces, bueno, es un nivel un poco menos, pero de igual manera importante. Y bueno, finalmente el padre ausente física o emocionalmente, que esta herida sí que es extremadamente profunda y tiene efecto en toda la sociedad, por esto es importante sanar esta relación con papá. Entendiendo esto, nos vamos dando cuenta. Estuve leyendo con respecto al tema de papá toda esta semana, porque como ya le he dicho, yo también estoy sanando el tema de papá, el aceptar que papá en verdad no tiene ganas de, de mantener la relación y entender que también había una necesidad de control. Esta ausencia y este rechazo, también cuando tuvimos heridas con mamá, que ya lo expliqué la semana pasada con respecto al rechazo y el tema de la injusticia, cuando vivimos situaciones injustas de chico, por ejemplo, el ver que, no sé, en el acto del colegio, porque cuando estamos ligados con mamá hasta los 12 años, luego de los 12 empieza el periodo como de papá, entra papá en la adolescencia a guiarnos, a guiar como toda esta energía. Entonces ahí nos vamos tomando conciencia y nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, ¿por qué mi papá no estuvo acá? Entonces, ¿por qué el papá de mis compañeros está y mi papá no está? Lo encuentro injusto. Entonces, para el niño, para la niña sobre todo, va a ser súper injusto, un engaño, una traición. Entonces, ¿qué va generando esto? Y a propósito de lo que estuve estudiando y leyendo, es que se creó esta herida de sugar... En verdad, mi inglés es la segunda palabra no la entendí, pero finalmente son problemas paternales, ¿ya? Entonces dice que quienes padecen esta enfermedad, no enfermedad, sino que una tendencia, porque también incluso esta institución, Academia de Padres, como que todavía no la reconoce bien esta enfermedad como enfermedad. Entonces es como una patología, como una tendencia de las personas que tienen una carga emocional de infancia importante. Entonces hace énfasis una psicoterapeuta, Janet Brito, que todos pueden tener, aunque es más fuerte en las personas que no tuvieron una relación estrecha con los papás durante la etapa de crecimiento temprana. ¿Y qué genera? Las señales que puede generar esta patología paternal. Estar ansiosos cuando no estás con tu pareja. Cuando no tuviste una relación estrecha con papá, hay una fuerte
fuerte necesidad de saber, cuando no estás con tu pareja, empieza el tema del acoso, por decirlo así. ¿Dónde estás? ¿A qué horas llegas? Es que me siento mal, me siento ansiosa, necesito que estés aquí. Entonces una necesidad extrema de tenerlo aquí controlado. Eso es parte de este tema de la paternidad, de los temas paternales. Otra de las señales es necesitar mucha tranquilidad y seguridad de que la relación está bien. Aquí entra el tema del control. Y el tema del control es muy común, muy común. Entonces, aquí es esta necesidad de que estoy haciendo las cosas bien. Aquí hay una necesidad de validación también. Estaré haciendo las cosas bien. ¿Me amará realmente mi pareja como yo lo amo? ¿Estará todo bien? Siempre hay un temor, siempre hay un fantasma que te dice, no, no está bien, algo va a pasar. ¿Por qué? Porque está integrada e impregnada en nosotros esta historia de no relación con nuestro papá. Por lo tanto, como no hubo una relación con papá, nos da miedo de que tengamos esta relación y que nos pueda durar súper poco. Porque en verdad de chicos sufrimos mucho con esta ausencia, entonces no queremos repetir esto. ¿Y qué pasa? Que este sufrimiento, como lo absorbimos desde niños, es nuestro niño interior quien nos activa este miedo ahora de adultos. Entonces, y nosotros no somos conscientes porque es un piloto automático, ¿ya? Bueno, ahí puede entrar el tema, la opción de la terapia, que es importante para estos temas, para ir reconociendo, porque muchas veces, me voy a adelantar acá con el tema de la sanación, pero muchos de estos temas con respecto al papá, vas a tener que solucionarlo tú, haciéndote responsable, por ejemplo, cuando el papá está ausente, cuando papá falleció, o finalmente cuando papá no tiene interés de conectar con nosotros, somos nosotros quien debemos transformarnos en nuestro padre. Es súper loco, pero aquí es tomar conciencia de que ya crecimos, de que somos adultos, y que finalmente tenemos la capacidad y las herramientas hoy en día, ojalá que así sea, y si no, hay terapia para trabajar eso, tenemos la capacidad hoy en día de decirle e ir a donde nuestro niño o niña, y por ejemplo en mi caso decirle, Verito, yo soy Verónica, y desde ahora en adelante te puedo decir de que yo te voy a proteger, yo te voy a respaldar y yo te valido. Entonces, finalmente yo misma me voy a entregar esa seguridad que de chica no obtuve de mi papá. Bueno, lo voy a dejar esto aquí en archivo y lo voy a retomar más adelante, cuando lleguemos al tema de la sanación, ¿ya? Entonces, otra de las señales con respecto a estos temas paternales es ver cualquier negatividad como una señal de que la relación está condenada al fracaso. Acá volvemos a retomar el tema del fantasma, la inseguridad, el temor de no vivir lo que viví de chico, de chica. Entonces siempre estoy pendiente. Bueno, aquí está como las tres señales están ligadas a la ansiedad. Hay una necesidad de control, de ansiedad, de sentirme seguro, es súper heavy. Al final, si ustedes se ponen a pensar, es una tortura vivir así. Vivir así no descansas, no respiras, porque necesitas tener una seguridad, necesitas esta seguridad. Y esta es la seguridad que papá nos tenía que entregar. Lo explico nuevamente hoy. ¿Por qué es tan importante papá con respecto a nuestra seguridad? Cuando nosotros nacemos, nuestra primera etapa, entra mamá, está, bueno, la concepción, digamos, y mamá, representando a la tierra, es quien, esta semillita que papá nos puso, la va a cuidar, como les decía, le va a entregar la nutrición, vamos a recibir agüita y esta humedad y todo el amor y el calorcito de mamá finalmente genera que la semillita salga de la tierra. Expulsa, la madre, el útero, expulsa la semillita, en este caso a la vida, y quien finalmente entra luego que mamá hace este acto de amor, de entregarlo a la vida, de ser un canal de amor a través del útero, moldearlo, formarnos y entregarnos a la vida. Es papá quien entra, que es representado por el señor Sol, la mamá es la tierra, la luna, digamos, por las emociones,
y papá es nuestro sol. Entonces, cuando la plantita sale de la tierra, cuando mamá expulsa la semillita, entra papá y a través del sol, del brillo, de la luz, nos dice, bueno, plantita, mamá ya dispuso que usted estaba lista para la vida, ya yo la estoy viendo, entonces vamos, acompáñame a experimentar la vida, porque este mismo experimentar finalmente te va a ir entregando las herramientas de la seguridad para poder tú sentirte segura de valerte por ti misma cuando seas adulta o adulto. Entonces, cuando papá no está con esta luz para invitarnos a vivir, vamos a pasar este periodo como esperando, esperando y no sabemos cómo vivir esto. Entonces vamos a continuar con la línea de mamá, que es este apego, es esta nutrición. Entonces, como no está papá invitándome a experimentar la vida, yo voy a sentir una necesidad de volver al útero, de volver a mamá porque me da miedo lo que pueda pasar ahí porque no hay alguien que me esté respaldando. No hay una mano que me diga, vamos, yo te acompaño, yo estoy detrás tuyo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. La protección es papá. Entonces, cuando no está, automáticamente se crea un vacío. Y ese vacío es el que necesitamos llenar luego en la adultez. Entonces, si no entendemos este vacío, es muy difícil lograr sanar. Cuando empezamos a reconocer esta inquietud en el alma, que no somos felices, queridos y querides, es importante que sepan de que para poder sanar es importante que vuelvan a revisar la historia para que puedan entender y comprender cada parte de su historia y desde ahí con la madurez y la adultez comprenderlo y soltarlo, intentar perdonar por uno primeramente y luego por los demás. Finalmente, los tipos de problemas o situaciones paternales no se manifiestan siempre de la misma manera y existen 3 diferentes que afectan tanto en la relación de amistad, amorosa, en relación con el papá y con la mamá. Digamos, los efectos que tiene en la adultez esta situación con los papás es que la persona viva ansiosa, preocupada. Estas personas quieren estar siempre de su pareja y viven con el constante miedo de que en algún momento termine. Esto lo mencionamos anteriormente. Pero también hay otra tendencia cuando está este tema de la paternidad o paternales, que es el descuido. Como no hay una seguridad en mí y en mi persona, y por ahí si le sumamos que no hubo tanta nutrición de mamá, de entregarnos amorcito, de validar también nuestras emociones, crecemos con una autoestima súper baja. Entonces muchas veces pasa de que no nos arreglamos o tratamos de arreglarnos, por ejemplo, externamente, pero no nos preocupamos de nuestra salud, no nos preocupamos de nuestra alimentación, nos preocupamos del que dirán por esta búsqueda de aprobación. Entonces desde ahí nos enfocamos en comprarnos ropa cara, en ropa de marca, en mantener el pelo, el maquillaje. Entonces, claro, eso es súper válido, es súper bonito cuando lo complementas con tu amor propio, porque si en el fondo no hay un amor propio, no te sientes seguro de ti mismo, de ti misma, siempre va a haber una tendencia de utilizar máscaras para buscar una aprobación, para que en el fondo sentirme tranquila de que estoy haciendo las cosas bien, porque como estoy ahí experimentando y aprendiendo, ¿cachai? Pero sí, siempre al intentarlo voy a ir con esa presión, con esa inseguridad, con ese miedo de que puedo fracasar, ¿cachai? Entonces, Llegó la Carito. En verdad ni siquiera he hablado, estoy tan ahí como... me entregué nomás. Así que muchas gracias, mi querida Carito hermosa, amiguita linda. Entonces, eso pasa con el tema del descuido, porque no nos validaron de chico, por ejemplo, a las mujeres, como les decía, si nuestro papá no nos validó, como, qué linda mi princesita, como pasa muchas veces, la niña crece sintiéndose que es fea, que no tiene una autoestima tan alta, que no es tan valiosa. Entonces ahí, por ejemplo, está esta tendencia de ocultarnos.
a través de maquillaje, cosas externas, ocultar esta falta de seguridad de mí misma, de amor propio, de autoestima, ¿ya? ¿Qué otra cosita? Efectos. Personas evasivas y temerosas. Las personas con este tipo pueden sentirse inseguras acerca de la intimidad y tienden a huir de experimentar sentimientos difíciles. A propósito de esta tendencia del descuido físico, se une mucho y está muy ligado al tema de la inseguridad con tu cuerpo. Inseguridad al momento de intimar con otra persona. Por ejemplo, pasa mucho en las relaciones de pareja, por ejemplo, cuando ya llega el momento de empezar a intimar y, por ejemplo, si tu otra pareja no entiende tu rollo de autoestima, de carencia, de qué sé yo, heridas de infancia, y tú, por ejemplo, tienes un tema con ocultar tu cuerpo porque no hay una seguridad y prefieres la luz apagada. Es como típico, ay, la luz apagada, pero oye, de fondo de esta situación cómica de luz apagada o encendida, hay un tema de autoestima y de valoración hacia sí mismo. Entonces, cuando prefieren, por ejemplo, con la luz apagada, es por un tema de autoestima, de no tener seguridad de mi cuerpo y de tener un miedo de que si la otra persona me ve, me vaya a abandonar y me vaya a rechazar. Entonces, para que se vaya entendiendo la importancia de la relación con papá. Más allá de la relación con papá es el reconocer en nosotros mismos esta energía de papá, que la traemos sí o sí. Es parte de está en nuestros genes. Entonces, por mucho que lo queramos negar, tal vez por rabia, por rabia, muchas veces por rencor, al negar a papá, estamos negando herramientas de nosotros mismos. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, mi papá, un viejo pésimo, así, pero que me caía como el hoyo. Pero aún así el viejo zorro era seco con los números, por ejemplo. Y tenía una empresa, era tacaño, era, qué sé yo, un viejo de mierda, por decirlo así. Las cosas como son, queridos. Pero aún así el viejo era seco para los números. Exacto, pues mi querida. Ay, me confundí. Sí, pues amiguita. Bueno, las dos amiguitas. Pucha, se me fue la onda. ¿Qué estaba diciendo? Ya, en fin. Bueno, es tan importante el tema finalmente de papá. Voy a retomar ahí si me pueden decir en qué iba porque se me fue la onda. Bueno, cosas que pasan. Voy a tomar agüita, a ver si me acuerdo. Voy a retomar con lo último, es que con el tema del cuerpo, el tema de la autoestima. El tema de la autoestima y la importancia de que... el tema de no reconocer, digamos, la herramienta. Ahí me acordé. El viejo, por ejemplo, que es seco... Ahí está, el viejo seco para los números. Gracias. Y por ejemplo, nosotros negamos a nuestro papá, negamos esta energía masculina. Y por ejemplo, en la empresa en que entramos a trabajar, era perfecta para nosotros, pero sí implicaba que tuviera habilidad con los números. ¿Y qué pasa? Y ahí es cuando empieza internamente una inquietud de que, pucha, sí sé, pero como que me da rabia los números y me cargan. ¿Por qué? Porque los números inconscientemente me recuerdan a este viejo de mierda, ¿cachai? Entonces esto hace de que no reconozca mi habilidad y la herramienta que traigo a través de mis genes con respecto a los números. Y el no reconocerlo me hizo perder la pega, porque en la pega me estaban pidiendo que tenía que tener habilidad con los números. ¿Se va entendiendo? Entonces, por ejemplo, cuando sí tengo la capacidad de reconocer, decir, puta, este viejo fue tan penca, pero sí reconozco que era seco para los números, yo también tengo esto, ¿cachai? Y esto me va a ayudar a ser exitoso en la vida. Entonces, por ejemplo, si acepto que mi papá sí fue un viejo que no fue de mi agrado, honro solamente y lo acepto porque me dio la vida, aceptando que todavía tengo que ir sanando todos los rencores y todos los episodios en la historia dolorosa que dejó en mi vida, pero a pesar de ello soy capaz de reconocer, por ejemplo, esta aptitud con los números, esta habilidad con los números,
soy capaz inconscientemente de reconocerlo en mí. Entonces, por ejemplo, cuando logro reconocer esto, es cuando en esta situación del trabajo digo, bueno, ahora me va a servir estos números, de estabilidad con los números, y cuando lo entiendes desde la conciencia es como, bueno, gracias viejo, porque al final sin ti no hubiera tenido estabilidad con los números y no hubiera podido encajar finalmente, o estar, más que encajar, lograr estar en el trabajo que finalmente llena, me gusta, me siento bien. Más encima, si reconozco mi habilidad que proviene de mi lado masculino, me va a llevar a ser mucho más exitoso. ¿Por qué? Porque voy a tener la garra, la seguridad y la constancia de sentirme seguro en que soy seco en lo que hago. ¿Cachai? Entonces, esa es la seguridad que te entrega papá. El decir, ¿sabes qué? Soy seca en lo que hago, así que me la creo. Esa es la energía de papá. Si no está esta energía de papá, nos va a costar mucho darnos cuenta de quién somos realmente, de reconocer el valor que tenemos en nosotros realmente. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Eso entonces. Y bueno, vamos avanzando. Que heavy el tema de papá. ¿Eh? Se dieron cuenta de que igual es importante el tema. Entonces, si vamos entendiendo, finalmente, al honrar a mamá y a papá, soltando los prejuicios, soltando el rol de juez, porque no fueron los papás que quisimos nosotros que fueran, fueron los papás que pudieron, pero que aún así, desde lo que pudieron, nos entregaron herramientas, y podemos reconocer la vida, teniendo la capacidad siempre de decidir con qué nos quedamos de ellos, qué le devolvemos. Al devolver no significa que es como, ah, ya, soy orgullosa igual que mi viejo, entonces chao, te lo devuelvo, no me corresponde. No es así. Es reconocerlo, el por qué, de dónde viene, en qué sentido me afecta, por qué ya no lo quiero, y con amor te lo devuelvo entendiendo que papá es tu responsabilidad y no mía. Entonces con amor te devuelvo tu responsabilidad, yo te acepto que no te hagas cargo de tus cosas, pero acepto también que tú eres parte de quien me dio la vida. Y desde ahí te agradezco. Porque si tú no hubieras estado en ese ahí con mi mami, yo acá no estaría transmitiéndole a ustedes todo esto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, desde ahí yo le agradezco a mi viejo por la vida. Entonces, y por ejemplo, he entendido en este mismo proceso de la sanación, bueno, yo ya les cuento todo. Por ejemplo, en mi caso, mi papá tiene el tema del alcohol fuerte y las drogas. Entonces, bueno, he entendido su historia y de verdad que, wow, entiendo por qué ha necesitado evadir tanto, porque igual tuvo una vida bastante dura. Entonces, obvio, el niño de mi viejo fue súper maltratado, entonces el niño siempre quedó así, pobrecito. Entonces, y yo más encima exigiendo que sea un papá responsable y que sea un adulto, cuando el niño finalmente no pudo crecer, porque siempre estuvo rodeado de temor, de miedo, de abandono, de rechazo. Entonces, él quiere puro evadir la vida. Entonces yo he aceptado de que yo no tengo el poder para cambiarlo ni para sanarlo siendo terapeuta, porque en el fondo él sabe, él siente su ritmo, él siente el peso de su conciencia si es que quiere, si es que no se siente preparado. Así como nosotros también, cuando no nos sentimos preparados a sanar cosas, no nos tenemos que obligar. Si somos conscientes, ya vamos reconociendo que es algo que debemos trabajar. Pero si no nos sentimos preparados porque hay mucho dolor, primero hay que empezar a perdonarnos a nosotros mismos, y ese es un trabajo que toma un poco su tiempo. Estas sanaciones tienen que considerar de que hemos cargado con todas estas emociones por tantos años, 30, 35 años, 25 años, hartos años, ¿cachai? Entonces, para que se vaya entendiendo que de la noche a la mañana ni cagando nos vamos a deshacer de todo. Pero sí, cuando vamos entendiendo nuestra historia y vamos entendiendo también la historia de nuestros papás, por ejemplo, fuimos muy crueles con nuestros papás, pero cuando empezamos a entender nuestra historia, y por ejemplo las terapias, ¿cómo fue la vida de tu papá? ¿Tú sabes? ¡Pah! Y empieza a llegar la imagen de, oh, mi papá tenía una abuela que era así, pero controladora, mal, lo trataba mal, nunca lo quiso, lo abandonó. Y cuando empezamos a ver eso,
y a tomar conciencia de esa historia y podemos empatizar con el niño que fue nuestro papá o nuestra mamá, empieza a haber más conciencia y esta conciencia nos permite el ir soltando un poco este rencor, esta rabia, porque vamos entendiendo que ahí faltaron herramientas que no recibieron, que no hubo ni nutrición, y bueno, y lo que les decía adelante, el tema del machismo, que hasta recién se está empezando a ir, pero existe todavía. Entonces, todas esas cositas nos ayudan a nosotros a liberarnos de esta carga de rabia de por qué no fue así, por qué no tuve esto, por qué me faltó esto. Más que seguir preguntándonos por qué, hay que preguntarse para qué me tocó vivir esta situación. Por ejemplo, siguiendo con el tema de mi propia historia con mi viejo, él tiene este tema de el vicio del alcohol, de las drogas, desde siempre. Entonces, es súper heavy cuando empiezas a darte cuenta de que, no sé, por ejemplo, mi viejo es como un niño, es como un niño eterno y que a mí me molestaba que fuera así como que no se hiciera consciente, que no se hiciera cargo. Y después cuando fui entendiendo la historia y por ejemplo yo tengo dos hermanos que nacieron en Suiza, mi papá se fue cuando yo tenía 4 años, se fue a Suiza, se casó, desde ahí tuvo 2 hijos, 2 hermanos maravillosos, bacanes, europeos, terrible ricos. Entonces cuando empezamos a compartir y los conocí tarde, ahora 2015, ya grande ya mi hermano, empecé a comprender de que ellos, por ejemplo, tuvieron que vivir esta historia de ver a mi viejo, no sé, pues curado, de repente tirado en la calle y en Europa más encima y fumando su cosa. Bueno, ¿y para qué voy a entrar en detalle? Entonces, cuando entendí esto, yo dije, bueno, el preguntarme para qué me tocó vivir esta historia, dije, ¿y si me hubiera tocado vivir a mí todo eso? ¿Cachai? Así como todo ese caos, toda esa carga emocional de preocupación, de... Bueno, yo creo que más de alguno de ustedes ha tenido que vivir tal vez algún conocido que tiene como los vicios, sobre todo el alcohol, que al final te perdís, po. Yo también en su momento, debido a esto mismo, y que lo fui entendiendo porque yo en mi rebeldía me dediqué a puro tomar, por ahí también fumo y qué sé yo, entonces, pero se va entendiendo el por qué, de dónde viene. Viene de mi padre. Y esta tendencia al evadir. Solo que por buscar llamar la atención, comencé a evadir yo la rabia y el rencor a través del copete porque él también lo hacía así. Entonces fue como, oye, yo también tomo. Me fui dando cuenta que no pasó nada. Y eso fue generando una depresión que, bueno, como ya les contaba, esa depre me hizo despertar en conciencia hace unos buenos añitos atrás. Pero eso, les cuento mi historia como para que vayan entendiendo igual cómo es el proceso. Finalmente, hasta hace poco entendí de que hubo una situación que yo no recordaba, pero que se fue repitiendo en muchas ocasiones en esta vida con mi viejo y a través de registros acá, chicos, pude reconocer que es un patrón que también se venía originando desde otras vidas. El tema de que en el fondo yo insistir en mantener una relación que en verdad mi viejo no se siente preparado para tener y que está bien, solo que a mí me costaba entenderlo. Es como, pero es que tiene que estar, es que tiene que ser mi papá porque, ¿cachai? Y eso finalmente me tenía más mal a mí, el querer controlar, la necesidad de controlar este vacío. Entonces, cuando se fue entendiendo finalmente y que pasó una situación de reconocer estos patrones de esta vida y de otras vidas, fue como, ¡ah! Lo entendí todo. Entonces al entenderlo me permitió a mí soltarlo. Pero comenzar a soltarlo desde la conciencia de, bueno, te acepto la vida que me diste, acepto que traigo cosas de ti, que soy parte de un linaje, de mi linaje paterno, que soy parte de mi abuela también, que con mi abuela paterna yo no tuve relación. Pero sin embargo en este último tiempo a través de esto mismo he sentido la necesidad de honrarla porque es parte, yo soy parte también de ellos. Entonces es importante honrarlos y reconocerlos porque todo lo que tienen en nuestra familia nosotros también lo tenemos y son muchas herramientas que al negarlas, al
negar a nuestra familia, vamos negando en nosotros mismos estas herramientas que nos pueden servir, pueden ser muy útiles para concretar nuestros proyectos de vida, no tan solo profesionales, sino que de vida. O sea, cada cosa vamos tomando decisiones desde la conciencia, nos vamos liberando y eso es lo que finalmente va cambiando nuestra vida, porque nos vamos liberando de esta carga tóxica. Pero que sí es importante que, a ver, esta carga tóxica finalmente es la que te va a mostrar lo que debes sanar y lo que debes trabajar. Muchas veces esta carga tóxica, como lo mencionábamos acá, con respecto al papá, se da mucho con la ansiedad. Cuando sufres mucha ansiedad, probablemente hay un tema importante que sanar con papá. Entonces ahí tienes que empezar a tú revisar qué te está pasando, cómo reconocer cuál es tu comportamiento, por ejemplo, cuando te tienes que ir a una entrevista de trabajo, por ejemplo. Ahí se nota el tema de esta energía integrada de papá o no. ¿Por qué? Cuando vamos a esta entrevista de trabajo vamos, me gusta, ay, ojalá que me quede porque me gusta, me encanta, es lo que siempre he querido, le estoy poniendo mucho amorcito, pero estoy muy nervioso, muy nerviosa y esta es la inseguridad, po. Esta es la inseguridad de creerme capaz de que puedo optar a ese trabajo, que me lo van a dar, que tengo las herramientas suficientes para que este trabajo me lo puedan dar. Entonces, en vez de decir, ya, este es el trabajo que quiero, voy por él, es mío, soy súper capaz, ¡pum! Esa es la energía de papá. Cuando no está, voy con la inseguridad, voy con el temor de que me irá bien, ojalá, ojalá. Y es casi una tortura el trayecto de aquí a la entrevista. Entonces, para que logren darse cuenta de la importancia de reconocer esta energía masculina en nosotros. Es muy importante. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando con respecto... Ya, a ver, tengo otra información con respecto a papá, de lo que nos entrega. Bueno, además de la validación y de la seguridad, el papá nos entrega la disciplina y la fuerza. Es quien nos entrega la estabilidad para seguir cosechando éxito. Precisamente con la consecuencia del empleo, con la seguridad del empleo, la motivación, la perseverancia, la constancia, finalmente en la historia está reflejada a mamá, digamos, como quien está en la casa cuidando a los niños, y papá es el símbolo del trabajo, de la disciplina, de la constancia, de la voluntad, de la fuerza. Entonces, esa es la energía que debemos ir reconociendo, que todos la tenemos. Todos tenemos la energía de mamá, todos tenemos la energía de papá. Pero si no somos capaces de reconocerlo y honrarlo desde la conciencia y desde la vida propiamente tal, más allá de las heridas y los dolores y las historias que hemos tenido que vivir, que en el fondo, como les decía adelante, no tenemos que preguntarnos por qué nos pasó, porque eso ya caer en una tendencia como al victimismo un poco y a una zona de confort de quedarnos sentados lamentándonos. Y finalmente ya no estamos en tiempo de lamentaciones. Nuestra alma nos está invitando fuertemente a hacernos cargo de estos dolores. Por eso que la inquietud interna, por eso estas crisis de llanto, por eso estas crisis de ansiedad, por eso estas crisis que se están dando de sentirme solo, de sentirme para adentro, de sentirme incomprendido, porque en el fondo muchas veces por esta misma inseguridad tuvimos que aferrarnos a caparazones y a máscaras para agradarle al resto. Y ya a esta altura, esta nueva era y conciencia está diciendo, basta, basta de ser esa máscara, tienes que comenzar a ser tú mismo, tú misma, quien realmente eres. Entonces, sobre este mismo tema de la seguridad estuve mucho tiempo pensando cuándo va a ser el mejor momento para comenzar con los live y al final todo es el momento perfecto. Bueno, tuve que entender esta sanación con papá precisamente por la constancia. En agosto dejé de hacer los videos de YouTube, que en el canal de YouTube que ustedes ya saben que este año empecé y todo, porque finalmente al inicio había una motivación desde el miedo, desde necesito que me vaya bien, ¿por qué? Entonces me fui dando cuenta en el camino y sumergida totalmente en mi sanación,
de que no era lo que quería, no era esa la motivación. Finalmente mi motivación es comunicar, es a través de la comunicación ir sanando, así como yo he ido tomando conciencia y esta conciencia me ha ayudado a liberarme y a sanar y a tener la vida que finalmente quiero, o al menos ir caminando ya por ese sendero, y lo siento así, tengo la certeza de que así es. Maravilloso, es pura plenitud, pura gratitud con la vida, pero sí ha requerido un trabajo. Y ese trabajo ha sido de conciencia, y sobre lo mismo es que este año me sumergí de lleno porque ya el tema de la constancia era un tema, valga la redundancia, y lo veía con respecto al canal de YouTube, que ya en agosto fue como no quiero, no sentí que no podía porque me sentía que era falsa, que me estaba mintiendo a mí misma el estar tan rigurosa, tan cuadrada con el tema de los signos. Si bien lo voy a retomar prontamente, pero va a ser algo más fluido, más yo, más relajado, sin tanto buscar la aprobación, sino más bien saber quién soy y desde ahí transmitir eso, disfrutándolo, porque me encanta lo que hago. Entonces, y por ahí trabajando la seguridad, voy sintiendo cada día más que soy capaz y bastante preparada a hacer lo que estoy haciendo. Y esto me lo estoy entregando yo misma hoy en día, porque ya como le he comentado, al haber un papá ausente, soy yo quien tengo que hacerme responsable de ser mi propio papá. Al aceptar esta energía masculina y al aceptar que ya soy una adulta, que ya tomó conciencia, que entendió su historia, y que en este momento el paso que sigue es ir a buscar a mi niña interior, que bueno, por lo demás ya lo hice y lo sigo haciendo, y decirle: Verito, acá está la Vero, Verónica, yo te voy a respaldar, yo te valido, yo te protejo, yo te cuido, confío en ti. Entonces, al sentir eso, es heavy. Es heavy como las cosas que antes te paralizaban, hoy ya no te paralizan. En verdad ya ni siquiera pasan a ser tema. Entonces, es súper importante, chiquillos, chiquillas, chiquilles, entender esto y que nos permitamos finalmente sanar y sacar esto, pero por nosotros, por nuestro amor propio, por permitirnos darnos la oportunidad de vivir la vida que queremos realmente y darnos cuenta de lo capaces que podemos llegar a ser, de lo exitoso o exitosa que podemos llegar a ser si somos realmente honestos con nosotros mismos. Muchas veces tenemos esta inquietud y no nos hacemos cargo porque, por ejemplo, la familia quiso que siguiéramos una línea de vida, de trabajo, y ahí es, por ejemplo, cuando el niño interior se tuvo que reprimir, guardar toda su esencia y continuar con las doctrinas de la familia. Entonces, estos tiempos están llegando a inquietarte, esta nueva energía de amor, de conciencia, está inquietando las almas para que escuchen este grito del alma de la necesidad de sanar y de liberarse de los patrones que ya están añejos. El machismo, por ejemplo, es algo que ya está quedando obsoleto. Entonces empecemos a vivir con esta nueva conciencia. Permitámonos sanar, permitámonos sacar, tengamos el coraje y el amor hacia nosotros mismos de ir a buscar a este niño, a esta niña interior que quedó ahí en una pieza con llave, a oscuras, porque nos dijeron de chicos que teníamos que callarnos, que no teníamos que llorar, que teníamos que guardar el pincel, que teníamos que guardar, no sé, a mí me gustaba cantar y me decían de que cómo voy a andar cantando si parezco loca. Entonces, si me decían eso, lo asumía como que estaba mal. Hoy por hoy, mis queridos y queridas, es el momento de decir: bueno, ¿y qué tanto? Me gusta cantar, me gusta pintar, me gusta ser loca, que esa soy yo. Esa soy yo. Soy la terapeuta seria, profunda, conectada con cada uno de sus pacientes, pero también soy la mamá, también soy la mujer, también soy la niña que me gusta jugar, gritar, bailar, me tiro al suelo con mis perros, con mi hijo juego. Entonces, a través de ello me permito ser la niña que de chica no me permitieron ser. Y como yo la valido, le permito. Le permito que haga lo que quiera. Incluso mandándose cagar, tendré que asumir la responsabilidad de esas cagas. Pero aún así. Entonces, eso es lo que quiero que se vaya entendiendo. Es muy bacán. Es muy bacán, es muy importante.
Y para ir culminando, les quería comentar que al igual de que hay una carta para poder sanar con mamá cuando es muy complejo, por ejemplo, si tienes la necesidad de hablar con tu papá, de devolver la responsabilidad. Me acuerdo de una situación que necesito mencionarla antes de cerrar. Por ejemplo, cuando... A ver, aquí es que lo leí y me acordé, ¡pum! Tengo que decirlo. Pasa también en situaciones con el papá y con la mamá, que cuando la mamá tuvo situaciones de temor con la vida, por ejemplo, le pasaron situaciones y esto generó que la mamá se volviera un tanto sobreprotectora y por ahí ay, no sé la palabra, ayúdenme. Bueno, pero cuando se disminuyó, se disminuyen, entonces casi que ya no toman decisiones, entonces ahí papá es quien toma decisiones. Y cuando pasa una situación traumática en la familia, digamos, y cuando mamá no tiene esta capacidad de decidir, de poner sus límites por este temor, muchas veces pasa que las hijas van tomando el rol de la mamá y por ende el rol de esposa. Entonces, por ejemplo, si papá y siempre la hija está así como poniéndose al nivel de mamá, como discutiendo con papá, y porque mi mamá, es que tú tratas así a mi mamá y yo no lo voy a permitir más, entonces yo te enfrento, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si papá tuvo una infidelidad con mamá, y si yo tengo este rol asumido de yo defensora, es muy probable que yo vaya a sentir toda esta historia como personal, siendo que no fue así, porque el engaño fue hacia tu mamá, no hacia ti. Pero al tomar esta historia como personal, es muy probable que se haya generado la creencia del engaño y de la infidelidad hacia ti misma. Por ende, o hacia ti mismo al viceversa. Por ende, vamos a estar con ese fantasma, al no trabajarlo y al no ser consciente con el fantasma de la infidelidad siempre en las parejas. Entonces, si ya consideramos que está el factor ansiedad con respecto al tema paternal, cuando nos hacemos cargo del rol de mamá es mucho, mucho más heavy, porque estamos viviendo el rol de hija engañada, no valorada, y además el rol de mamá traicionada, engañada. Entonces este es un fantasma y es un miedo que lo voy a llevar a todas las relaciones y que muchas veces voy a terminando con una relación por este miedo, que muchas veces es un fantasma. Tu pareja te puede amar, tu pareja puede ser el príncipe azul que siempre quisiste, pero cuando le das mucho enfoque a esta rabia, a este miedo, que no me vaya a ocurrir, se crea un velo que no me permite ver con claridad. Y muchas veces perdemos al amor que tenemos enfrente porque este dolor no nos permite ver a quien tenemos realmente enfrente. Estamos buscando inconscientemente el patrón de mi papá para confirmar de que sí me iba a pasar. Es un puro miedo que te va a ir atrayendo esta situación si no lo trabajas. Necesitaba decirlo. Entonces, bueno, además de esto, y ya como ahora sí que cerrando, pasa mucho que se va empezando a dar cuando no tengo esta validación y esta seguridad, empiezo a reprimir mis emociones y por ende empieza el tema de la no comunicación. Entonces, imagínate si tú y tu pareja ambos tuvieron ausencia de papá, temas con papá, entonces ambos tienen un tema de no comunicar, por ejemplo. Y empiezan a haber situaciones y cada uno se las va guardando, ninguno la comunica hasta que llega un momento en que explotó, ¡pum! Y se dañaron y hasta ahí quedó. Cuando en el fondo, si somos capaces de reconocer, empezamos a darnos cuenta de que hay algo que no anda bien con nosotros y probablemente en el otro también. Algo está pasando en mi televisor que debo ajustar, pero si no tenemos la conciencia de reconocer lo que anda algo mal en nosotros, difícilmente podemos llegar a comunicar. A propósito de la comunicación, existe un libro que es muy bueno, se lo recomiendo, que se llama Los 5 lenguajes del amor, que principalmente se lo recomiendo en las terapias cuando hay tema de pareja, pero en verdad es para las relaciones en general. Ahí explican, por ejemplo, de que una persona tiene un lenguaje para entregar su amor y la otra persona tiene otro lenguaje corporal, digamos, para demostrar el amor.
Y si no somos conscientes del lenguaje del otro, muy difícilmente vamos a entender su expresión de amor. Por ejemplo, hay personas que su lenguaje de amar es a través de las atenciones, por ejemplo. Me gusta atender a mi pareja, me gusta servirle, me gusta tener la cama limpia, qué sé yo. Ese es mi lenguaje, de la atención. Resulta que mi pareja, su lenguaje es el tacto. A mi pareja le gusta estar toqueteándome, le gusta dar besos, le gusta andar así abrazado, y a mí como que me incomoda porque ese no es mi lenguaje. Mi lenguaje es atender. ¿Y qué pasa ahí? Que como mi lenguaje es el de atender, yo espero, mi expectativa es que mi pareja me atienda así como yo lo atiendo a él, porque ese es mi lenguaje. Por ende, mi pareja, al ser de piel y al andarme dando besos y agarrón y qué sé yo, espera desde la expectativa de que yo responda de la misma manera. Pero como no es mi lenguaje, no voy a responder de esa manera. Al igual que mi pareja no va a responder de la misma manera en que yo quiero que responda. ¿Y qué pasa aquí? Es que ambos piensan que no se aman. El otro no me ama porque no me ama como yo lo amo. ¿Cachai? Cuando en el fondo es solamente un tema de lenguaje. Así es que les recomiendo este libro para que puedan ir entendiendo este tema del lenguaje. Así es que si lo quieren, me lo solicitan, me envían su correo o me pueden enviar su correo. Me dicen que quieren el libro y yo se los puedo enviar por correíto. Lo otro que les quería decir es que la semana pasada les comenté que tenía una carta para poder sanar con mamá, liberarnos, devolver la responsabilidad. Con papá también tengo una carta para devolver la responsabilidad, pero más que nada para honrar la vida y soltar como los juicios y las culpabilidades. También la tengo en un formato de Word, así es que si la necesitan, me la solicitan. ¿Por qué está este ejercicio de la carta y es tan importante? Porque muchas veces, por ejemplo, sobre todo en este caso con los papás ausentes, si yo me entrego a mi historia, la voy entendiendo, quiero sanar, y probablemente mi papá no entienda y no esté ni ahí con entender y no le importe escuchar ni... Está bien, es su nivel de conciencia y está bien. Si pasa esto y yo necesito sanar y avanzar, está la opción de la carta. Porque al ir escribiendo, nuestro subconsciente o inconsciente va reconociendo esta herida, va reconociendo este patrón y vamos a hacer un trabajo, digamos, de psicomagia. Entonces escribimos esta carta, te la voy a mandar, Carito. Escribimos esta carta siendo súper honestos, sacando todo lo que haya que sacar, reconociéndolo, finalmente es para ustedes. Y cuando terminemos esta carta, la leemos, va dedicada a nuestro padre, en este caso a la mamá, a nuestra madre. Leemos esta carta y vamos a utilizar una velita, puede ser una velita morada, que sirve para la transmutación, lo negativo a positivo, y aquí se la vamos a entregar, o puede ser una velita blanca. Entonces, con la intención hacemos una ceremonia de entrega de responsabilidad o de honrarte. Honrar la vida, honrarte, papá, como parte de mi vida. Entonces voy a entregar esta carta a la mecha de la velita. Y va a ser simbólicamente entregarle la carta a tu papá o a tu mamá. Entonces, cuando se va quemando esta velita, las cenizas las puedes enterrar, las puedes tirar en el inodoro para que fluya esa energía. Pero ya con ese ejercicio, por ejemplo, se puede empezar a liberar parte de esta carga emocional. Bueno, así es que si resuenan y si quisieran la cartita, si quieren el libro para ir entendiendo este lenguaje que les puede ayudar mucho con respecto no tan solo a las relaciones de pareja, sino que la relación con mis papás, justamente, la relación con mis hermanos, con mis amigos, con mis hijos. Entonces pues, nos puede ayudar a ser un poco más empáticos con el mundo y que el mundo también lo sea con nosotros y así vamos formando un mundo mejor. Eso, mis queridos, queridas, querides. Les mando un besito gigante, gigante. Me encantó una vez más conectarme con ustedes. La próxima semana vamos a hablar de los hijos.
Ahora nos va a tocar a nosotros entender nuestra parte de la historia. Ya hemos entendido a mamá, a papá. Ahora vamos a entender la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestra sanación y con nuestros hijos. Así es que eso, les vuelvo a mandar un besito. Muchas gracias por acompañarme. Sé que quienes estuvieron les resonó. Así es que cualquier duda también me la pueden hacer internamente. Siempre pueden saber, siempre está la información, digamos, de las terapias. Las lecturas de tarot también sirven para ir entendiendo un poco cómo puedo partir muchas veces, o si ya reconoces los patrones, ya sabes lo que tienes que sanar, lánzate a tomar terapia directamente. Puedes tomar terapia conmigo, con la terapia de liberación emocional, o con algunos amiguitos ahí, colegas, que son secos también, y te pueden ayudar a entender tu historia y a liberar toda esta carga emocional, que es bacán cuando logramos liberarla y podemos ser quien somos realmente. Un besito gigante para todos, para todas, para todos, y nos vemos el próximo viernes por el mismo canal. Verito, besitos. Oh, a ver, la Mirna, vamos a saludar aquí. La Carito, Angelina de mi corazón. ¿Quién más? La Mirnita. ¿Mirnita eres tú, Inostrosa 4622? Siempre he tenido la duda si eres tú. Bueno, si es así, te mando un besito gigante. Muy grande. La Maritza también. Seca, la alumna de tarot. Así es que, oye, prontito tengo harta ideitas, pero vamos con calma. No vamos de manera ansiosa. Así que ahí van a ir viendo algunas novedades, ¿ya? Un besito, un besito, un besito. Les mando un abrazote gigante. Que tengan una semana bacán. Descansen este fin de semana. Recuerden, al principio del video expliqué un poco lo que pasó con la luna llena en Aries esta semana, para que vayan entendiendo esta intensidad de energía que hay internamente, como de decir las cosas pam pam vino vino. Esta luna llena esta semana nos vino a invitar a que seamos honestos con nuestra propia individualidad, con quienes somos realmente, conectemos con este guerrero interno, conectemos con quién somos realmente, y para ello es momento de hacernos cargo de lo que nos está limitando, con todo lo que ya hemos hablado. Muchos más besos. Que estén bien. Chao, chao.